Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a trabajar hoy congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si tienen igual forma y tamaño. Como puedes observar, estos son dos triángulos que tienen igual forma y tamaño. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos correspondientes son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el lado B sea igual al lado B', que el lado A sea igual al lado A' y que el lado C sea igual al lado C'. Vamos a denotar con este símbolo congruencia, con este símbolo triángulo y con este símbolo ángulo. Entonces, vamos a decir que dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son iguales, pero sus lados correspondientes y ángulos correspondientes. Por ejemplo, el ángulo A es correspondiente al ángulo A', el ángulo C es correspondiente al ángulo C', y como podemos observar, son iguales. El ángulo B es correspondiente al ángulo B'. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a escribir de la siguiente manera? Vamos a decir que el ángulo A es congruente con el ángulo A'. El ángulo B es congruente con el ángulo B'. El ángulo C es congruente con el ángulo C'. De la misma forma vamos a escribir los lados. El lado B es congruente con el lado B', el lado A es congruente con el lado A' y el lado C es congruente con el lado C'. Entonces, ¿cómo vamos a escribir que dos triángulos son congruentes? De la siguiente manera. Vamos a escribir que el triángulo ACB es congruente con el triángulo A'C', B'. A'C', B'. ¿Ok? Vamos a ver algunos postulados de congruencia de triángulos. Postulado de congruencia lado, ángulo, lado. Si un triángulo tiene dos lados y el ángulo comprendido congruentes a los elementos correspondientes de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que si tú tienes un lado de tu triángulo, llamémosle B, es congruente con B', también tienes un ángulo que le llamas A, es congruente con A', pero este es ángulo, y tienes un lado que se llama C, es congruente con el lado C', entonces los dos triángulos son congruentes. Observa que el ángulo está formado por los dos lados del triángulo, es decir, está comprendido entre los dos lados del triángulo, ¿ok? Entonces, si sucede algo así, puedes decir que los triángulos son congruentes y lo escribirás de la siguiente manera. Vas a escribir que B es congruente con B', C es congruente con C', y que el ángulo A es congruente con A'. Entonces, tienes el postulado lado, ángulo, lado. ¿Ok? Por lo tanto, el triángulo ACB, que es este, ACB, es congruente con el triángulo
A', C', B'. ¿Ok? Es lo que te dice tu postulado. Veamos el siguiente postulado. El siguiente postulado es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos con dos ángulos congruentes, adyacentes a un lado congruente, son congruentes. Observa ahora que tienes dos ángulos que son adyacentes al lado, ¿verdad? Entonces, te está diciendo lo siguiente, que tienes el ángulo A, que es congruente con el ángulo A', que es este que está acá, que el ángulo B es congruente con el ángulo B', que es el que está aquí, y tienes el lado C, que es congruente con el lado C'. Observa que C está adyacente a los ángulos A y B. Lo mismo sucede acá. El lado C' es adyacente a los ángulos A', B'. ¿Ok? Entonces dice C es congruente con C', que es el lado. Por lo tanto, el triángulo ACB es congruente o con el triángulo A', C', B'. ¿Ok? Veamos el siguiente postulado. Postulado de congruencia lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente iguales, entonces son congruentes. ¿Qué te está diciendo? Que B es congruente con B', que es el lado A es congruente con el lado A', y el lado C es congruente con el lado C'. Si sucede esto, entonces los dos triángulos son congruentes. Y lo escribirás de la siguiente forma. Dices B es congruente con B', C es congruente con C', A es congruente con A'. ¿Ok? Si sucede esto, entonces el triángulo ACB es congruente con el triángulo A', C', B'. A', C', B'. Observa. Entre los siguientes triángulos, escoge los que sean congruentes y señala el respectivo criterio de congruencia. Entonces acá tú tienes que ser muy observador, ver los triángulos. Este es el triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3. Observa que en cada uno de los triángulos te están dando los ángulos. Te dan un ángulo recto, ¿verdad? Pero quiero que observes que aquí te dan el lado de un cateto, ¿cuánto mide? 3. Y te dan la hipotenusa, 4. Este ángulo no está siquiera comprendido entre los dos lados que te están dando. En el triángulo 2 te dan el lado de un cateto que mide 4, el lado de otro cateto que mide 3, y te dan el ángulo recto, y este ángulo está comprendido entre los dos lados que te están dando. Y en el siguiente triángulo, que es el triángulo 3, te dan un cateto que mide 4, te dan un ángulo que es el de 90 grados y te dan el otro cateto que mide 3. Si nosotros lo giráramos o lo volteáramos, observamos que es congruente con el triángulo 2, ¿verdad? Porque además nos están dando el ángulo que está comprendido entre los dos lados, ¿ok? Entonces, vamos a decir lo siguiente,
que el triángulo 2 es congruente con el triángulo 3, porque cumple el criterio de lado, ángulo, lado, ¿verdad? Y el triángulo 1 no es congruente con los otros dos triángulos, porque me dan la hipotenusa y el ángulo que me están dando no está comprendido entre los dos lados que me dan. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Hagamos otro ejemplo. Observemos estos tres triángulos, ¿ok? Y veamos qué criterio de congruencia cumplen. Por ejemplo, el triángulo 1 me dan el ángulo de 75 grados y este ángulo de 35 y uno de los lados. En el triángulo 2, ¿verdad? Si este lo giráramos, también me están dando un ángulo de 75 grados, el ángulo de 35 y el lado que mide 10, ¿ok? Y veamos el triángulo 3, si este lo giráramos o lo volteáramos, nos dan un ángulo de 75, otro de 35 y me dan uno de los lados que mide 10, pero este lado no está comprendido entre los dos ángulos, ¿ok? Estos dos ángulos son adyacentes, pero el lado no es adyacente a los ángulos. Por lo tanto, este triángulo lo vamos a descartar, el triángulo 3. Y vamos a decir que el triángulo 1 sí es congruente con el triángulo 2 y cumple el criterio de ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Y solo lo escribimos. Una vez que observamos, decimos que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 y cumple el criterio de ángulo, lado, ángulo, ¿ok? Para el triángulo 3, el lado que me dan no es adyacente a los ángulos. Veamos otro ejemplo. Observemos estos tres triángulos y veamos si cumplen algún criterio. Me están dando ahora del triángulo 1 los tres lados. Este mide 8, este 9 y este 5. Si este lo volteáramos, este lado mide 8, este 9 y este 5, ¿verdad? Si este lo volteáramos así. Este igual si lo volteáramos para acá o lo giramos, este mide 5, este 8 y este 9. Observa que el criterio que están cumpliendo es lado, 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 ¿verdad? Y además los tres triángulos son congruentes. Y entonces vamos a escribirlo, que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 y el triángulo 2 es congruente con el triángulo 3. Y cumplen el criterio lado, lado, lado. Dice, demostrar que el triángulo 1, que es este, es congruente con el triángulo 2 en cada figura. Esta es una figura, la figura A, y esta es la figura B. Este es el triángulo 1 del que nos están hablando, y este es el triángulo 2 del que nos estarían hablando, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo para A. Observa que estas dos líneas son paralelas, o sea, el segmento AB es paralelo con el segmento CD, y esta línea de acá sería la línea o la recta secante, ¿ok? Entonces, quiere decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 3 por ser alternos internos. Y sucede lo mismo con el ángulo 1 y el ángulo 4. Son iguales, ¿ok? Y además, el segmento AC está compartido por ambos triángulos, por el triángulo ABC y el triángulo ADC, ¿ok? Entonces, el criterio de congruencia que cumplirían es
el de ángulo, lado, ángulo, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo. Vamos a decir que dado que el ángulo 1 es igual al ángulo 4 y el ángulo 2 es igual al ángulo 3, además el segmento AC es el mismo lado de los triángulos, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC, ya que cumplen la propiedad de ángulo, lado, ángulo. Vamos con la siguiente figura. Quiero que observes que el segmento BE es igual al segmento CE y el segmento AE es congruente con el segmento ED. Además, observa que este ángulo es igual a este ángulo. Llámale alfa y este beta. Alfa y beta son iguales por ser opuestos por este beta. Entonces están cumpliendo el criterio de lado, ángulo, lado. Este lado mide igualito que este y estos dos, este lado mide igualito que este. ¿Ok? Por lo tanto, el triángulo ABE es congruente con el triángulo ECD. Entonces decimos, por lo tanto, el triángulo ABE es congruente con el triángulo ECD. ¿Ok? ¿Qué criterio están cumpliendo? El criterio de lado, ángulo, lado. Y con esto ustedes demostrarían que esos dos triángulos son congruentes. Espero les haya quedado claro. Eso sería todo.